Cuando hablamos de Kung Fu Panda, la mayoría piensa inmediatamente en Po como el personaje más fuerte de la franquicia. Después de todo, es el guerrero dragón. Derrotó a villanos legendarios y logró dominar técnicas que parecían imposibles. Pero si analizamos toda la saga, nos damos cuenta que existen muchos otros personajes con habilidades extraordinarias, que fácilmente podrían derrotar a un ejército entero por sí solos. Por eso, en este video vamos a ordenar a los 10 personajes más poderosos de toda la saga de Kung Fu Panda, basándonos en todo lo que demostraron en combate, sus hazañas y sus habilidades. Quédate hasta el final porque el primer lugar probablemente no será el que muchos esperen. Abrimos este ranking con uno de los integrantes más respetados del Consejo de Maestros, el Maestro Cocodrilo. Aunque nunca tuvo demasiado tiempo en pantalla, cada una de sus apariciones dejó claro que era un auténtico veterano del Kung Fu. Antes de convertirse en maestro, fue un criminal temido que controlaba una poderosa banda. Sin embargo, tras conocer el verdadero camino del Kung Fu, decidió cambiar su vida por completo y terminó convirtiéndose en uno de los protectores más importantes de China. Durante Kung Fu Panda 2 lo vemos enfrentando a los soldados de Lord Chen, sin mostrar el menor signo de miedo. Incluso después de que Chen conquistara Gunmen, Cocodrilo siguió luchando hasta el último momento para proteger a los inocentes. Su estilo de combate destaca por combinar una enorme fuerza física con una enorme gran experiencia. No depende de movimientos llamativos y cada ataque está perfectamente calculado y aprovecha el enorme tamaño de su cuerpo. Quizás nunca alcanzó el nivel de leyendas como Wu-Wei o Kai, pero su experiencia y disciplina lo convierten en uno de los maestros más fuertes de toda la franquicia. En el noveno lugar tenemos a Mono, uno de los miembros más experimentados de los 5 Furiosos, y sin duda uno de los peleadores más completos del equipo. Antes de convertirse en discípulo del maestro Chifu, Mono era un artista callejero que utilizaba su agilidad para entretener a la gente. Sin embargo, su enorme talento llamó la atención del Palacio de Jade, donde comenzó un entrenamiento que lo transformó en uno de los mejores maestros del Kung Fu de toda China. Su estilo de combate destaca por combinar una velocidad impresionante con una fuerza física superior a la de la mayoría de los 5 Furiosos. Es capaz de lanzar golpes consecutivos sin dar oportunidad a su rival de reaccionar, además de utilizar el entorno a su favor durante las peleas. A lo largo de la saga participó en prácticamente todas las batallas importantes. Se enfrentó a Tai Lung en la primera película, luchó contra el ejército de Lord Chen en la segunda y también intentó detener al general Kai en la tercera. Aunque terminó siendo derrotado por enemigos muchísimo más poderosos, eso no disminuye su nivel. Al contrario, demuestra que siempre estuvo dispuesto a enfrentarse a rivales que superaban ampliamente al resto de los maestros. Lo que hace tan peligroso a Mono es su equilibrio entre fuerza, velocidad y experiencia. No sobresale en un solo aspecto, sino que domina todas las bases del Kung Fu, convirtiéndose en un guerrero extremadamente completo. Quizás nunca alcanzó el nivel de Tigresa o de los grandes maestros como Chifu, pero sus años de experiencia y sus constantes participaciones en las batallas más importantes de la saga le aseguran un lugar entre los 10 personajes más poderosos de Kung Fu Panda. Ahora sí que llegamos a uno de los personajes favoritos de los fans. Desde la primera película quedó claro que Tigresa era la integrante más fuerte de los 5 Furiosos. Mientras Mono destacaba por su agilidad, Víbora por su precisión y Grulla por su velocidad aérea, Tigresa reunía prácticamente todas esas cualidades al mismo tiempo. Su disciplina es incomparable. Desde pequeña entrenó bajo las enseñanzas del maestro Chifu, hasta convertirse en una auténtica máquina de combate. En la primera película fue prácticamente la única integrante de los 5 que consiguió plantar cara a Tai Lung durante algunos instantes, mientras los demás eran derrotados con relativa facilidad. Más adelante también la vimos enfrentarse al ejército de Chen, combatir contra Kai y proteger constantemente a Po durante las situaciones más peligrosas. Lo impresionante de Tigresa no es únicamente su fuerza, también posee una enorme resistencia, excelentes reflejos y una inteligencia táctica que le permite adaptarse rápidamente a cualquier enemigo. De hecho, antes de que Po apareciera, prácticamente todos pensaban que ella sería la futura guerrera dragón, y aunque jamás recibió ese título, nadie puede negar que sigue siendo una de las mejores artistas marciales en toda la franquicia. Este probablemente sea uno de los puestos más polémicos del ranking. Muchos consideran que Chen no debería aparecer tan arriba porque no posee la fuerza física de otros personajes. Sin embargo, eso sería subestimar completamente lo peligroso que era realmente. Lord Chen entendió algo que ningún otro villano había comprendido. No necesitaba ser el mejor luchador para convertirse en el enemigo más temido de China. Su inteligencia militar estaba
llevaba años por delante de cualquier maestro Kung Fu. Fue el creador de los cañones capaces de derrotar incluso a los artistas marciales más poderosos. Con esas armas conquistó ciudades enteras, derrotó a decenas de maestros y prácticamente acabó con toda la población de pandas únicamente por una profecía que decía que uno de ellos terminaría derrotándolo. Incluso Po estuvo muy cerca de perder la batalla final. Si no hubiera logrado alcanzar la paz interior, Chen probablemente habría ganado. Además de su inteligencia, Chen era extremadamente rápido. Su estilo de pelea con cuchillas ocultas le permitía enfrentarse directamente a maestros experimentados sin depender únicamente de sus armas. Fue una estrategia brillante y un combatiente mucho más peligroso de los que muchos recuerdan. Hablar de Chi-Fu es hablar de uno de los mayores maestros que ha existido en la historia de Kung Fu. Fue el encargado de entrenar a los 5 furiosos. También fue quien entrenó a Tai Lung desde que era un cachorro. Y por supuesto fue el maestro que convirtió a Po en el guerrero dragón. Eso por sí solo ya habla de su enorme nivel. Pero Chi-Fu no destaca únicamente por enseñar. También es un combatiente extraordinario. En la primera película fue capaz de enfrentarse completamente solo a Tai Lung, un guerrero que acababa de derrotar a los 5 furiosos y había escapado de la prisión más segura de China. Aunque terminó perdiendo, logró resistir durante bastante tiempo, contra uno de los luchadores más peligrosos del mundo. Con el paso de las películas, su nivel siguió aumentando. En la tercera entrega, incluso consiguió utilizar el Chi y demostró un control espiritual muchísimo mayor al que tenía anteriormente. Chi-Fu combina velocidad, precisión, experiencia y una enorme inteligencia para analizar a sus rivales. Puede que ya no tenga la fuerza física de su juventud, pero sigue siendo uno de los maestros más completos y peligrosos de toda la saga. En este top número 5, uno de los villanos más icónicos de DreamWorks es Tai Lung. Desde pequeño fue considerado un prodigio. Chi-Fu lo entrenó con la esperanza de convertirlo en el guerrero dragón, y durante años todo indicaba que ese sería su destino. Su talento era tan extraordinario que dominó técnicas que a otros maestros les tomaría una vida aprender. Pero cuando Wu Wei decidió que no era digno del pergamino del dragón, Tai Lung dejó que la ira consumiera su corazón. En un solo día destruyó aldeas enteras, derrotó a decenas de guardias y obligó al propio Wu Wei a intervenir para detenerlo. Años más tarde, ni siquiera la prisión más segura de todo China fue suficiente para contenerlo. Con una sola pluma logró escapar de una fortaleza diseñada exclusivamente para mantenerlo encerrado de por vida. En el camino derrotó a cientos de rinocerontes armados y demostró por qué era considerado una leyenda viviente. Sin embargo, lo más impresionante ocurrió cuando se enfrentó a los 5 furiosos. Muchos esperaban una batalla equilibrada, pero Tai Lung los derrotó prácticamente sin esfuerzo. Cada movimiento suyo era preciso, rápido y devastador. Parecía conocer todas las técnicas del Kung Fu. Después llegó su combate contra Chi-Fu, su antiguo maestro. Una pelea llena de emoción, pero también dejó claro que Tai Lung ya había superado a quien lo entrenó. Entonces, ¿por qué solo ocupa el 5º lugar? Porque aunque su habilidad física era increíble, los personajes que vienen a continuación poseen poderes que van mucho más allá del Kung Fu tradicional. La gran sorpresa de Kung Fu Panda 4 fue sin duda la camaleona. Al principio parecía una villana más, pero conforme avanzaba la historia descubrimos que su verdadero poder era mucho más aterrador de lo que cualquiera imaginaba. Su habilidad para cambiar de forma ya era peligrosa por sí sola, permitiéndole engañar a cualquiera y adoptar la apariencia de otros personajes. Pero eso no era lo realmente impresionante. Su mayor poder consistía en absorber habilidades de otros maestros. Cuando abrió el portal hacia el reino de los espíritus, comenzó a traer de regreso a los villanos más peligrosos que habían existido. Entre ellos estaban Tai Lung, Lord Chen y el General Kai. Y uno por uno fue robándoles su conocimiento y técnicas. Imaginen por un momento lo que eso significa. La camaleona terminó acumulando las habilidades de algunos de los guerreros más poderosos de toda la historia de Kung Fu. Durante el combate final puso contra las cuerdas a Po en múltiples ocasiones y obligó al guerrero dragón a dar absolutamente todo para derrotarla. Si hubiera conseguido mantener esos poderes por más tiempo, probablemente habría sido casi invencible. Ahora sí estamos en el nivel de las auténticas leyendas. Kai no era simplemente un maestro de Kung Fu. Él era un conquistador. Siglos antes de la historia principal, luchó junto a Wu Wei como un gran guerrero, hasta que descubrió el poder del Chi. En lugar de utilizarlo para ayudar a los demás, decidió arrebatarlo a otros maestros para aumentar su propia fuerza. Así comenzó una guerra que aterrorizó a toda China. Kai derrotó a incontables maestros y convirtió sus Chi
en guerreros de Jade completamente obedientes. Cuando regresó desde el reino de los espíritus, demostró que seguía siendo una amenaza imparable. En cuestión de minutos derrotó a Chifu, Tigresa, Mono, Grulla, Mantis y Víbora. Después venció también a Buey Tormenta y al maestro Cocodrilo. Cada victoria aumentaba todavía más su poder. Era como pelear contra un enemigo que se hacía más fuerte con cada combate. Y aunque Po terminó derrotándolo, lo hizo únicamente después de dominar el chi y recibir la ayuda de toda la aldea de pandas. Sin ese poder, Kai habría ganado fácilmente. Hablar de Wu-Wei es hablar del origen de todo. Mucho antes de que existieran los 5 furiosos o el guerrero dragón, Wu-Wei ya era considerado el maestro más sabio y poderoso de toda China. Fue el quien descubrió el verdadero potencial de chi. También fue el quien fundó el Palacio de Jade y creó las bases del Kung Fu moderno. Pero su grandeza no provenía únicamente de su fuerza. Wu-Wei entendía el equilibrio como nadie más. Era capaz de derrotar enemigos sin dejarse dominar por la ira o el miedo. Su combate contra Kai siglos atrás terminó sellando al guerrero en el reino de los espíritus, salvando así a toda China. Incluso en su vejez seguía demostrando un nivel impresionante. Bastó un simple toque para inmovilizar a Tai Lung, un guerrero que había derrotado a prácticamente todos los maestros que encontró en su camino. Eso demuestra la enorme diferencia que existía entre ambos. Muchos consideran que Wu-Wei debería ocupar el primer lugar y sinceramente es una opinión totalmente válida. El personaje más poderoso de toda la saga de Kung Fu Panda es Po. Y lo más increíble es recordar cómo empezó todo. Po era un panda torpe que soñaba con conocer a los 5 furiosos. No tenía experiencia, no sabía pelear y nadie creía que podía convertirse en un verdadero maestro. Pero precisamente esa capacidad para superar cualquier obstáculo fue lo que lo convirtió en el guerrero dragón. Primero derrotó a Tai Lung, después alcanzó la paz interior para vencer a Lord Chen y más tarde dominó el chi, derrotó a Kai y salvó a todo el mundo de los vivos como el reino de los espíritus. Y finalmente, en la cuarta película, logró enfrentarse a una enemiga capaz de copiar los poderes de algunos de los villanos más fuertes de toda la franquicia. Lo impresionante de Po no es solamente la cantidad de enemigos que derrotó, es que después de cada batalla se volvía todavía más fuerte. Aprendía técnicas nuevas y en muy poco tiempo dominaba habilidades que otros tardaban años en perfeccionar. Y siempre encontraba una manera de superar rivales aparentemente invencibles. Al final de la historia, Po ya no es simplemente el guerrero dragón. Se convierte en el sucesor del legado de Wu-Wei y en el maestro encargado de guiar a la siguiente generación. Por todo lo que consiguió a lo largo de la saga, ningún otro personaje reúne tantas hazañas, tanto crecimiento y un nivel de poder tan completo como él. Y por esta razón, Po se queda con el primer lugar como el personaje más poderoso de toda la saga de Kung Fu Panda. Como siempre, este tipo de listas generan mucho debate, porque cada personaje tiene habilidades únicas y momentos memorables que podrían cambiar el orden dependiendo de cómo se interpreten sus enfrentamientos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con este top 10? ¿Crees que Tai Lung merecería estar más arriba o piensas que Wu-Wei sigue siendo el verdadero número 1? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque me encantaría leer tus teorías y debatir con ustedes. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos analizando a los personajes más poderosos del cine, el anime, los videojuegos y muchos otros más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.